porque nos permite, Señor, congregarnos para adorarte, Señor, en tu casa de oración. Pedimos, Señor, tu dirección, tu presencia, Padre querido, y que en esta mañana, Señor, todo lo que podamos hablar, lo que podamos haber aprendido, Señor, durante la semana, pueda ser, Señor, traído aquí, porque en el intercambio, Señor, de opiniones, en ese justo, Señor, que nos hace cada uno de poder aprender diferentes perspectivas, pero que nos lleven al mismo punto, Señor, nos hace también crecer como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a... Primero, ¿cuál es el título de la lección de semana? Título de lección. Dios pelea por ustedes, ¿verdad? Estamos en la etapa, aún seguimos en la etapa de Josué. ¿Josué quién era? Pero en la etapa bíblica era un juez. Recuerden que ya con Josué estamos en la etapa de los jueces. Ya él está en esa etapa. Y es una etapa, y en la mañana estuvimos ahí con los líderes, es una etapa muy controversial de cierta manera, pero hoy vamos a tratar de ver. Entonces, vamos a ir primero pasito por paso. Vamos a hacer una rememoración. ¿A dónde estaba por entrar esa nueva generación? O ya estaba por entrar a Canaán, terrenal, a Canaán, la tierra prometida. Esa tierra estaba pues virgen, ¿no? Estaba habitado hace unos 10 añitos, sería, ¿no? ¿Dónde? Bueno, eso es una Biblia que está habitada desde antes. ¿Dónde? Porque podemos decir que estuvo habitada, pero en la Biblia registra. ¿Dónde? Génesis, vamos a Génesis. Claro, hay evidencia bíblica que esa tierra estaba habitada ya. Génesis capítulo 15. 16, 15, a ver cómo se lo vemos bien. Es el capítulo 15, versículo, ¿qué cosa? Versículo 16, capítulo 15, 16. ¿Recuerdan la promesa de Abraham? Del hijo y todo. Y vamos, ahí dice el versículo, 15 y 16, del capítulo 15, para las redundancias. Tú en tanto, dice, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán, dice, acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado, ¿qué cosa? A su colmo la maldad del amorreo. Ahora, versículo 18. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. ¿La tierra de quiénes? Ceneos, ceneseos, cadmoneos, enteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y Jebu. O sea, esta tierra tenía años de ser, ¿qué cosa? Habitada. No era una tierra virgen, ¿no? Pero era, o sea, ya vemos aquí de que esta tierra ya estaba, ¿qué cosa? Dentro de la promesa hecha, ¿desde dónde? Desde Abraham. Mira, o sea, ¿cuántos años de diferencia entre Abraham? ¿Hasta dónde? Hasta Josué. ¿Cuántos años habrán pasado? 4 generaciones, pero han pasado más de 400 años, porque recuerden que 400 años solamente es prácticamente, ¿qué cosa? La etapa de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Solo esa etapa son como 400 años. Entonces, imagínense cuántos años más, ¿no? Entonces, esta tierra, bueno, vamos. Una pregunta. Abraham sale de Ur. Sale de Ur. Pregunto, ¿no estaba la tierra de Abraham dentro de ese territorio de los cananeos, sino que eran otro territorio? Ahora, si nos vamos a la Biblia, es claro, dice, volverá
Acá, ¿qué es volver? Regresar. Estaba dentro. Recuerden que era Ur de quién? De los caldeos. Entonces, estaba dentro de eso, porque entonces él sabe que dice, van a volver. Yo no sé el contexto claro de cómo Abraham vivido, pero imagino que, ahora recuerden que Abraham tenía mucha, ¿qué cosa? Tenía mucho ganado, mucha riqueza. Entonces, ya desde ahí, desde ese punto, si ya Abraham era rico, me indica que para que él tenga mucha riqueza, también la tierra donde él vivía era, ¿qué cosa? De cierta manera fértil, era muy rica, porque para que él tenga muchos ganados, yo nunca he tenido la oportunidad de estar en la área de la ganadería, o no sé si alguno ha criado de repente su pueblo natal ha criado ovejas, ¿no? Pero me imagino yo que cuando uno cría ovejas, corderos, sabe a qué pasto llevar, no le da cualquier pasto, ¿correcto? Hay áreas que uno los lleva porque es un buen pasto, o da un pasto de calidad. Entonces, era una tierra que daba de repente un buen pasto, buenos frutos, desde ahí, ya, porque hablamos que Abraham era muy rico. Entonces, tenía muchas vacas, entonces era muy rica esa tierra. Pero le dice Sara, le dice, de aquí, dentro de 4 años, ustedes van a volver, el pueblo va a volver. Pero mientras tanto, dice, esta tierra estaba habitada por todos los que menciona ahí, ¿verdad? Entonces, haciendo un paréntesis con esto, y vamos a ir desglosando un poquito, poco a poco. ¿Será que el pueblo cananeo, o los cananeos, en general todos los pueblos cananeos que vivían en esa región de la tierra prometida, que se les prometió desde Abraham, conocían de Dios, sí o no? Solo algunos dicen sí. Ya, imaginen que ya la promesa viene desde Abraham. Bueno, la Biblia es clara, ¿no? Dios siempre se ha manifestado a todo el mundo, sino que nosotros como cristianos tenemos ya ese prejuicio en el sentido positivo, ese prejuicio de que conocemos a Dios por la Biblia, pero recordemos que existe otra Biblia, ¿no? El libro de Romanos claramente lo menciona. Entonces, esos pueblos, de una u otra manera, recibieron el conocimiento de Dios. Prueba de ello es el esposo de Moisés, que no era israelita, Nabucodonosor, antes de invadir Israel, etcétera, etcétera. Muchos pueblos paganos conocían a Dios de una u otra manera. Entonces, pero una cosa es que conozcan a Dios y otra cosa es que hagan su voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Pero esos pueblos conocían de Dios. O sea, no podemos decir que entonces aclarar un poquito. Desde el punto del pacto de Abraham hasta Josué, que hayan pasado siglos, muchos conocían de Dios, de un Dios de los, vamos a hacer referencia, de un Dios de los israelitas, de un Dios de los hebreos, para poder hacer tal vez la conexión. Y un claro ejemplo es cuando los entran, ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Los espías, ¿a dónde? A Jericó. ¿Y quién dice, y quién agarra, quién los reconoce, aparte de reconocerlos, y hace una referencia? ¿A qué evento? De las plagas contra Egipto, del mar rojo también que se ¿Verdad? ¿Y a quién le atribuye esto Ra? A Dios, ¿correcto? Entonces, esa referencia, entonces te da claro de que ellos también tenían ese conocimiento previo de un Dios, en referencia a ellos, de un Dios de Israel, un Dios de los hebreos, que había hecho grandes milagros y que esto se arrastraba por generaciones. Así como ellos tenían sus dioses, ellos tal vez seguían a Dios, pero tenían referencia de otro Dios, en este caso del Dios de Israel que hacía milagros. Sí conocían de Dios, ¿verdad? De alguna otra manera, pero conocían que existía el Dios de Israel. Entonces, ahora había una premisa clara que vamos a ver que Dios le entregó al pueblo. Vamos a ir a Deuteronomio. Para entrar había una premisa muy clara para evitar muchas cosas en el pueblo, que incluso una premisa hasta hoy para nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante. Porque la promesa ya estaba dada, iban a entrar sí o sí, no iban, como ya hemos visto, la generación que entra fue una generación, ¿qué cosa? Nueva, ¿correcto? Una generación donde ya no estaban los primeros, los que salieron de Egipto.
Era una generación nueva, guiada en este caso, en representación, era Josué, pero ahora que hay puntos claves. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar, bueno, y comienza a nombrarlo, a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Entonces estamos hablando de pueblos totalmente, ¿qué cosa? Paganos, que tenían otras culturas, otros dioses, y los que hemos podido leer un poquito de espíritu de profecía en la lección de estas extensiones, realmente la situación de esos pueblos paganos, ¿cómo era? Porque el espíritu de profecía las asemeja a una etapa en la Biblia, a la época de Noé. Dice que ellos estaban a la par con el tiempo. O sea, ¿recuerdan cómo fue el pueblo antediluviano? El pensamiento de todo ser humano era totalmente inclinado al mal. Ahora digamos que es un porcentaje, ¿no? Hay una parte inclinada al bien y otra al mal. Pero ya en el tiempo de Noé, la humanidad ha llegado al punto en el que todo pensamiento de que se despertaba, que dormía, solamente era mal. Ya no había ni una pizca de bondad en su corazón. Entonces, de alguna manera, el diluvio vendría a ser una especie de última manifestación de misericordia de Dios para que el mal no siga proliferando. Es lo que hemos visto en la lección, lo que se dio en el diluvio es lo que hemos estado viendo también aquí, José, porque en la lección hay una palabra clave que es el jerem. Ahí la lección lo menciona, lo cual, bueno, ahí habla de eliminar, de erradicar, pero también significa consagración. Consagración. Yo estaba buscando y también significa consagración. Entonces, dice que estaban ahí asemejándose ya a ese nivel. En la época de estos cananeos estaban, todos los paganos estaban así. Un poquito el contexto, ¿no? Bueno, no hay muchos niños, así que podemos hablar. En ese entonces, los que hemos podido leer un poquito en la historia, bueno, recuerden, ellos dicen que ya abiertamente habían en ese entonces orgías públicas, porque se creía que de esta forma era una forma en la cual ellos incitaban a sus dioses a ¿qué? A poder, ¿qué cosa? A hacer la tierra fértil, porque ellos asemejaban que la lluvia, ¿qué era? ¿Qué era la lluvia? Para ellos. La lluvia para ellos era, por decir así, la eyaculación de sus dioses. Entonces, imagínense cómo estaba el pensamiento de esos pueblos en ese entonces, como dicen, desde la cabeza, porque cada pueblo tenía su rey, para permitir todo esto. Porque acá dice que pasaban a sus hijos por fuego, sacrificaban a sus hijos, consultaban, o sea, entonces Dios hace una advertencia clara. Cuando entres, no aprenderás ni se halle, dice, en ti. O sea, esta etapa, como conversamos un poquito, cuando hablamos de un Dios de amor, esta etapa de los jueces, comenzando por Josué, suena un poco opuesta. ¿Por qué suena un poco opuesta? Cuando hablamos de un Dios de amor, muchas veces, y muchos lo toman así. Porque cuando comenzamos en esta etapa, vemos que hay mucho, ¿qué cosa? ¿Qué hay mucho? Hay mucha muerte, ¿verdad? Dios comienza, ¿qué cosa? A aniquilar o a erradicar a los pueblos, ¿qué cosa? Paganos, ¿verdad? Y muchos dicen, pero ¿cómo es que yo puedo creer en un Dios de amor? ¿Y cómo es que Dios permitió todo esto? Suena un poco raro, ¿verdad? Para muchos. Lo que sucede es que esa opinión está parcializada. Yo cuando recién entré a la iglesia, yo también me cuestionaba eso, ¿no? Yo, por ejemplo, encontraba en internet críticas hacia la religión. No tengo nada de eso todavía, no era nada. Y
y decían, pero tú crees en un Dios que es malvado, tú crees en un Dios que es un destructor, que no respeta la vida, mata niños, mata mujeres, mata ancianos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y como yo no sabía, no entendía, entonces, y esto sucede cuando el ser humano te dejas influenciar. ¿Por qué? Porque si tú lees textos aislados en la Biblia, vas a poder percibir otro tipo de enseñanza. Pero cuando tú lees el mapa completo, cuando tú ves la foto completa, tu mentalidad cambia completamente. Sino que esas personas que opinan eso solamente se quedan con un grupo de textos, pero no leen todo. Es más, el macro. No ven más allá, no ven la foto completa, ¿no? También nosotros sí lo vemos. Por ejemplo, el punto cúspide de la decadencia social de los cananeos, ¿no? Era ese servicio de niños. O sea, imagínate en la mente del ser humano, por ejemplo, tú puedes entender, no justificar, pero puedes entender que hayan asesinatos, robos, asaltos, violaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto llegó la mente de una sociedad que permite que la vida de un niño inocente muera? Y ni siquiera muera de manera rápida, porque ellos sacrificaban a sus hijos a un Dios y esa era una muerte lenta. Y a tal punto de que para acallar la agonía de los niños, los músicos tocaban música a alto volumen para que los gritos de los niños no se escucharan. Entonces, tú ponte a pensar, una sociedad que normalizó esa costumbre de entregar a sus hijos a una muerte con dolor, con sufrimiento, ¿cómo puede una sociedad prosperar así? No puede. Moralmente hablando no puede prosperar porque ya llegó al tope. ¿No? Porque si Dios mismo, imagínate, dice que yo ni siquiera en mi mente ha habido para que tú me entregues a mí a tus hijos. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que tu sociedad siga permitiendo eso? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tope máximo de la decadencia social, porque ya no valora la vida humana. O sea, si tú consideras la vida de un niño prescindible de ser sacrificada a un ídolo, que bueno, es un Dios de verdad, un Dios real, pero si quieren, no es un ídolo, o sea, estás sacrificando a tu hijo a una roca, a un metal, a una madera. Entonces, no estás valorando la vida humana. Una sociedad no puede prosperar de esa manera. Ya llegó al tope de la decadencia. Claro, o sea, por eso digo, o sea, ¿cómo es que hoy entendemos esta contraparte? Porque como usted dice, hermano, bien es cierto, muchos se quedan con micro partes de la Biblia para poder avalar cómo yo voy a creer en un Dios que permitió todo esto. Porque aquí, si leemos toda la etapa de los jueces, como conversaba con personas, si leemos toda la etapa, es una etapa muy larga en la que sucede continuamente el tema de, ¿qué cosa? Erradicar pueblos paganos. ¿Para poder qué cosa? Para que el pueblo pueda entrar. Pero ahora, para que el pueblo pueda avanzar. Pero la pregunta es, ¿cómo yo hoy en mi vida puedo entender eso? ¿No? ¿Cómo yo puedo dar a conocer en mi vida y también puedo mostrar al mundo? Porque hay mucha gente que hoy ve esta parte de la Biblia, obviamente, ¿no? Muchas veces otros no investigan o se quedan con esa parte, pero ¿cómo mostrarnos que ese Dios de amor, ¿no? Sigue manifestando amor a través de toda esta parte? Yo la estrategia que yo utilizo ahora, por ejemplo, a veces yo participo en los foros de discusión y me siguen diciendo lo mismo, ¿no? Tocan bastante lo de Josué, la parte del Antiguo Testamento que son controversiales. Y yo les hago una pregunta, así de frente, ¿no? Porque todo ser humano tiene sentido de justicia. Claro. Sin excepción. Entonces yo le digo, imagínate tú, por ejemplo, que tienes una familia. Y tu vecino, bueno, no hay niños ya, ¿no? Y tu vecino coge a tu hijo y lo tortura y lo mata. Y hay muchos casos en Estados Unidos. Niños vecinos que son torturados y luego son matados. Hace poco en Colombia pasó eso. Y tú descubres que tu vecino ha sido. ¿Qué haces? Yo voy y exijo la pena de muerte. Tiene que morir, porque ha quitado la vida de mi hijo. Yo te digo, ¿no? Ahora, si tú siendo un ser humano caído como yo, tienes ese sentido de justicia, ¿por qué le quitas eso a Dios? ¿Por qué le quitas eso a Dios? O sea, si tú tienes ese sentido de justicia de querer quitarle la vida por vida, ¿cierto? Aunque no lo apruebo, porque hay una autoridad que se encarga de eso, que tiene que pasar por un proceso de juicio y después tiene que declarar su culpabilidad en base a las pruebas. No, yo de frente al paredón, pero posible decía todavía, y mejor para mí, porque le contraargumento. Entonces yo digo, si tú tienes ese sentido de justicia, ¿por qué le quitas eso a Dios? Porque en el caso de Dios, cuando emite una justicia, tú dices, no más. En cambio, tú ahorita estás demostrando de que estás queriendo hacer la justicia por tus propias manos.
ahí lo dejo con el pensamiento para que sí. Claro, recordemos algo importante, ¿no? Dios, y les recuerda que Dios no es un Dios neutro o de neutralidad. Dios es un Dios que es claro. Él no convive con qué? Con el mal, con el pecado. Dios no puede convivir. Ahora, hablamos, pues si no me avisan el tiempo, estamos hablando de un pueblo que por más que sea una cuarta generación, un pueblo que todavía arraigaba ¿qué cosa? La deficiencia de sus generaciones anteriores. Ahora, si este pueblo, que obviamente vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Se termina combinando porque se van combinando, pero en esta etapa, si este pueblo se combinaba, ¿qué es lo que hubiera pasado? Ellos se contaminan con el pecado más con toda su costumbre que ellos viven. Por eso, ¿qué es lo que hubiera pasado con este pueblo? Definitivamente había adoptado la decadencia moral de ese pueblo. Pero entonces, si esos pueblos paganos estaban destinados, porque estoy claro, a ser aquellos que decían el gerente, que era ser radicados, ¿qué pasaba en este caso con Israel? Porque el pueblo hebreo se tomaba las mismas costumbres que ellos. Iban a correr la misma suerte. Exacto, iban a correr la misma suerte. Porque ahora recuerden algo, esos siglos de tiempo que tuvo el pueblo, las naciones cananeas, de ahí, de poder arrepentirse, porque ese tiempo, hasta que antes que llegue el pueblo, fue una etapa en que los pueblos cananeos tenían, ¿qué cosa? La etapa de poder, ¿qué cosa? Arrepentirse, de poder acercarse a Dios. Entonces, pero una vez que llega esta parte, una vez que el pueblo entra, era necesario que suceda, dice, no te contamines, para que no se contamine, era necesario el gerente. Diga, hermano. El versículo 13 y 14 la respuesta. Perfecto serás ante el Señor Dios, porque esas naciones que vas a liderar, a hechiceros y astrólogos, oyen, pero a ti te lo puede el Señor Dios. Entonces, pues estoy claro, era necesario, o sea, no había otra forma, era necesario. Si bien el Señor le había dicho, no te combines, no hagas, sabía que no era suficiente con decirle a su pueblo que no lo haga. Porque eso de decir a su pueblo, no lo hagas, ya venía, ¿cuántas veces le decía a su pueblo, no hagan, no hagan? Era necesario también intervención de Dios. Ahora, no solo la intervención de Dios por lo que los pueblos hacían, sino también por lo que dice Josué en el capítulo 2, versículo 42. Era necesario, ¿por qué? Porque iba a pasar algo interesante en que es el versículo de memoria en sí, ¿no? Que dice, todos los reyes de sus tierras los tomó Josué una vez, porque Jehová, Dios de Israel, peleaba por Israel. Era necesaria la intervención divina para que el pueblo tampoco ¿qué cosa pasara? ¿Qué cosa pasara? Tampoco se atribuyera que lo que sucedía era por qué. Era por mano propia, sino era necesaria la intervención divina. Uno, para erradicar, para hacer el para que el pueblo no se contaminara, pero también para que el pueblo viera la mano de Dios y reconociera que todo lo que se está dando era gracias a quién? A Dios y no gracias a sus méritos. Amén. Entonces, es igual hoy, tiene un contexto teológico muy grande en los últimos tiempos. Con respecto a eso, tengo una pregunta controversial. Sí, no hay problema. Sí, a ver, miren. El Jerem se aplicó en el diluvio, ¿cierto? Sí, claro. El Jerem se aplicó en Sodoma y Gomorra. Se aplicó en Sodoma y Gomorra. En ambos casos fue acción directa de Dios. ¿Por qué es diferente ahora? ¿Por qué simplemente Dios no actuó en los pueblos paganos y cuando el Jerem se quitó a su pueblo del valle y ya está purificado de la verdad, y ya no hay riesgo de que ustedes se contaminen? ¿Por qué ahora es diferente con Israel? ¿Por qué no simplemente Dios aplicó el Jerem de manera directa en Canaán con respecto al diluvio, con respecto a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué en este caso fue diferente? ¿Por qué Dios hizo participar a su pueblo? Ya, ahora voy a mi perspectiva, puedo equivocarme y es claro. Ahora, voy a asemejarlo a nuestros tiempos. Uno, estamos hablando, y voy a meter en el contexto total, de una generación que no había visto grandes milagros. Ahora, necesitaban ellos, como ahora para nosotros, ver
desigual, solo desigual. Era la moral, pues totalmente estaba ya decaída, ¿verdad? Recuerden que ahí todavía en esa etapa, ¿quién estaba? Abraham, alguien que había estado muy cerca de Dios, que había, yo creo que hasta convivido, no, la Biblia no está tantas cosas que había pasado Abraham con Dios. Entonces, Abraham era, por decir así, un fiel espectador de lo que él había visto, toda la mano de sus milagros en su vida. Pero este pueblo no. Este pueblo no. Entonces, era necesaria la intervención de Dios a través de ¿qué? De acciones visibles para ellos, para que, ¿qué cosa? Tengan la confianza en Dios. Era necesario para ellos. Entonces, es por eso que Dios no agarra y hace como otro pueblo, dice, no, agarra y él mismo, ¿no? Él mismo, sino que utiliza la intervención de ellos, la participación de ellos, para que ellos también palpen y sean parte del milagro. A mi perspectiva. Ahora es igual hoy. Por ejemplo, Dios podría agarrar y eliminar a todos, dejarnos, pero es necesario que nosotros hagamos ese gerén. ¿A qué me refiero con consagración? A esa limpieza en la sociedad, en el contexto en que vivimos, ¿en qué? En quitar el pecado. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que ser partícipes de eso. Mi pregunta no sé. Gracias por las respuestas. Mi pregunta más que todo está contextualizada con respecto a la ley de Dios. Para cuando Israel, al mando de Josué, y por orden de Dios, invade a los pueblos cananeos. Invade es una forma de hablar, porque es un juicio divino. Pero ingresa a los pueblos cananeos. Claramente nosotros vemos que los soldados pues, matan. Eso es algo que sí, yo siempre me he preguntado. El decálogo ya lo tenía, ¿no? Una de las leyes dice no matarás. ¿Cómo? Y eso me lo han preguntado a mí, no es una pregunta como alguien puede probar, sino no me lo respondo por completo. Claro. ¿Cómo puedo entender el hecho de que si la ley de Dios dice no matarás, pero en este caso el pueblo de Dios está matando? ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas en el mundo que cuando ven el texto no matarás, no lo dicen tal cual, te dicen no asesinarás, justificando las guerras santas que el Islam está realizando. Porque ellos dicen, en la ley está diciendo no matarás. No, eso es lo que se ha traducido, si está equivocado, dicen no. Entonces dice, lo que es no asesinarás, es decir, no quitarás la vida a través de un asesinato, un crimen. Claro. En cambio, en este caso no, o sea, se está justificado, ¿por qué? Porque hay un justificante, para la redundancia, ¿no? Para hacer eso. Entonces, diferencian el asesinato del delito de matar. Pero mi opinión personal es que la ley sí dice no matarás. Ahora, puedo tener la razón o puedo estar equivocado, pero sea uno u otro, ¿cómo aplicamos el caso del pueblo que entra y mata? Claro, comienza a Entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué Dios no ejecuta? En Dios sí se justificaría, claro, porque Él es el dador de la ley. Pero en el caso del pueblo, ¿cómo explicamos esa aparente contradicción de que ellos tenían el decálogo y el decálogo dice no matarás, pero ellos mataban? ¿Cómo explicamos esa aparente contradicción? Buena pregunta. A ver, vamos a tratar de responderla desde el punto de vista, porque es una muy buena pregunta. ¿No? Entonces, y yo creo, no sé si algunos de mis ancianos o hermanos puedan opinar también, es bueno porque eso nos ayuda. A ver, la lección de esta semana habla de que Dios no ordena de frente a exterminarlos a esos pueblos cananeos, no de primera instancia. Primeramente propone la paz. No quisieron la paz. Luego dice, yo voy a mandar avispas para sacarlos de esa tierra. Voy a mandar mi ángel para que los eche. Yo mismo lo voy a echar. Pero ¿qué pasó acá? Ese pueblo cananeos ya se habían apartado demasiado, a pesar de que ya tenían conocimiento real de que había un Dios de Israel, desde que partieron de Egipto, toda la travesía del Mar Rojo, ahora el río Jordán, todo, hasta la pobre, como se dice, Rahab, sabía y
y sabía que ese pueblo temblaba, conocía. Pudo haber propuesto la paz, como dice, no, nos sometemos a ustedes. No lo hicieron, ¿no es cierto? Ahora, Dios pudo haber hecho, como se dice, sacarlos como las avispas, como su ángel, Dios mismo, pero el pueblo israelí tampoco creyó en su integridad. Entonces, ese pueblo se había pervertido totalmente como los tiempos antediluvianos, que Dios ya, como es el último recurso, usar la fuerza, como se dice, usar o exterminarlos, porque ya la maldad de los cananeos se había llegado a límites, no había otra, entonces la forma que era exterminarlos, ya no por maldad, sino por amor mismo, amor de los israelitas. Claro, sí, es cierto, ¿no? Esa parte, ese proceso lo entendemos, está bien, solo que la pregunta es buena. Yo entendí el término de la pregunta, porque sí, si vamos a ir a la Biblia, del mismo capítulo 20, lo que dice el hermano Javier es cierto, en el versículo 10, es cierto, Dios primero hace un proceso, ¿no? Dice, acércate, proponle paz, y luego habla de las avispas, luego habla también de que no, pero es cierto, esta pregunta que hace el hermano, ¿y hermano? Ya, yo pensé que ahora, ya. Es muy buena porque estamos hablando de que en otros procesos es Dios quien interviene, pero en este caso, como dice el hermano, ya existía el decálogo, ¿no? Y es una buena pregunta que voy a tratar de buscar y responderla personalmente, pero muy buena pregunta porque a mí me deja un gran trabajo. Diga, hermano. Hermano, disculpa la pregunta, acerca de como el hermano Martín explicando, en esos tiempos los cananeos daban ofrenda, asesinaban niños para dar ofrenda a sus dioses. ¿Cuál sería la diferencia con nuestros tiempos, como el caso del aborto? Miles y miles de niños alrededor del mundo son asesinados a través del aborto, hoy en estos tiempos. Y si vamos a la Constitución Política del Perú, la ley dice que el niño desde el momento en que es concebido tiene los mismos derechos que cualquier tipo de ciudadano. Claro, recordemos que nosotros como, no solo como iglesia, sino como hijos de Dios, pero muy verdad, no estamos de acuerdo con el aborto. Porque yo soy padre, una vez que, voy a ser claro, una vez que ya hay la concepción de que el espermatozoide del hombre ya es un ser, es un nuevo ser, es una nueva criatura. Ya tiene, entonces, nosotros no estamos a favor del aborto. ¿Entienden? O sea, y soy claro, que en nuestra iglesia hay muchos casos de adolescentes que han dado ese paso, y digo yo, adelantado, y decisión adelantada y equivocada, sí, porque vivimos en un contexto influenciable de la sociedad, tristemente. Pero esa nueva criatura, ese nuevo ser, ¿sí? Entonces ya tiene todo, entonces no estamos de acuerdo con el aborto. Entonces, díganlo. Entonces, de acuerdo a la pregunta que hizo el hermano por el contexto que le puso, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que murmurarnos de ese pueblo paganos, ¿no es cierto? Porque se degradaron totalmente la moral. Hoy en día no es lo mismo. Claro, porque eso es lo mismo. por eso digo, con la única diferencia, ¿no? Con la única diferencia que tal vez no se está viendo pues a los adivinos, los astrólogos, todas esas cosas, pero en la práctica la moral del ser humano es muy totalmente. Ahora, recordemos algo, la moral de ese entonces, yo de verdad que me hubiera gustado retroceder un poquito ese tiempo y estar ahí, ¿no? Pero yo que estaba leyendo el Espíritu esta semana me tomé el tiempo en este que decía para y lo que dice sobre cómo estaban es inimaginable, de verdad que tratas de imaginar y yo digo, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible tanto encontrar niños en carne? Es algo difícil de digerir, porque te da un poquito de ver cómo era el panorama de ese momento, cómo había llegado la moral humana a tanto, ¿no? Porque hoy es indignante, nosotros ver que mate a un niño, algo es indignante, pero para ellos ya no era indignante, para ellos era algo natural, era algo normal, se había normalizado. Entonces, a ese punto, yo no creo que aún hemos llegado. No hemos llegado todavía. Estamos, sí, la sociedad, ¿qué está pasando? La sociedad cada vez se está degradando más, sí. Y recuerden que la Biblia es clara, que dice, para que Cristo venga, ¿qué va a pasar? Los días serán como los de Noé. Entonces, todo lo que después digo, si vemos toda la etapa que ellos van, estamos
es un tema teológico porque nos traslada hasta ahora. Nos traslada hasta ahora a mirar el contexto general, no solo de fuera, sino también de la iglesia, incluso de mi vida. ¿Por qué? Porque hablamos de un Dios de amor, pero un Dios que permite muerte, pero hablamos, seamos claros, lo que hace Dios aquí es un juicio final después de haber tenido tantas oportunidades, ¿correcto? Estos pueblos cananeos tuvieron la oportunidad de volver a Dios. Esta etapa ya es la etapa del juicio de Dios donde ya no hay más. Tuvieron la oportunidad, pero no quisieron seguir en sus caminos, quisieron seguir adorando a sus dioses, no hay más. Entonces, si lo asemejamos a nuestra realidad, ¿qué va a pasar? Ese es el tiempo, ¿qué cosa? En el que el Señor nos está llamando. Va a llegar el momento en que también, ¿qué cosa? Se diga, hasta aquí nomás, se cierre la etapa del tiempo de gracia que conocemos y ya no haya ¿qué cosa? Más perdón, si no, llegue la hora del juicio. Entonces, ya siquiera que nada más es la hora del juicio. Va a haber, y vamos, no es que sea todo es malo, Dios dio el tiempo necesario, siglos, años para que esos pueblos se arrepintieran, pero no quisieron. Ahora, cuando hablamos del jerem, de la consagración, de la erradicación, hablamos también de algo personal. ¿Por qué? Porque el Señor necesita hacer un jerem en mi vida. Amén. Necesita erradicar el pecado. Y yo debo permitir, porque el jerem, si bien era parte que el pueblo intervenía, pero quien hacía realmente el jerem, ¿quién era? Dios, porque era Dios quien obraba, mostraba, iba quitando a los pueblos. ¿Para qué? Para que el pueblo no se contaminase, iba erradicando el pecado. Entonces, la única forma en la que yo pueda ver esa tierra nueva, porque ellos para que puedan disfrutar de todos los beneficios de la tierra nueva, porque incluso el pecado de ese entonces, dice el Escrito, que se habían contaminado hasta los animales, y la misma tierra de los cananeos estaba contaminada a causa de la moral del pecado de ese entonces. Entonces es necesario que en mi vida haya un jerem, amén, para yo disfrutar de esa. Porque recuerden que esta tierra que hoy pisamos, ¿qué va a ser? Va a ser también transformada. Es necesario que haya un jerem también en esta tierra, que sea purificado, que sea consagrada, para poder ser habitable. Entonces, pues digo, si nos vamos dando cuenta, el paralelismo que vamos a hacer tiene mucho, que lo podríamos hacer hasta seminarios de aquí, ¿no? Cuando me he puesto vamos a hacer seminarios largos, con muchas preguntas. Entonces, para no, me veo pensando 5 minutos nada más, ¿sí? 5, ya. Entonces, este tema de la escuela sónica de esta semana es muy interesante, hermanos. Necesitamos ¿qué cosa? Primero, recordar también algo importante, porque en la parte final también es claro. Tengamos claros que Dios, para no quitar esta parte, Dios es un Dios de paz. No podemos quitar eso. Recuerden que el Señor dice en Apocalipsis que todo será hecho nuevo. Viviremos ¿qué cosa? En paz. Pero para que haya paz, ¿qué tiene que erradicarse? El pecado. Es así. O sea, no hay forma de querer tener paz en presencia del mal o con el pecado habitando en nosotros o en el mundo. No se puede. Entonces, para que haya la paz que el Señor promete en su palabra en Apocalipsis, que todo será hecho nuevo y todo será hecho nuevo y todas las cosas viejas pasarán, es necesario que el pecado sea erradicado, es necesario que el pecado sea eliminado, todo, pues de raíz, todo, total. Y va, entonces, para que en mi vida yo, ¿qué cosa? Tenga paz con Dios, también debo dejar que el Señor erradique el mal o el pecado que hay en mí. Amén. Entonces, queridos hermanos, veamos todo el contexto macro que tiene la escuela sabática. Yo no sé si lo he podido ver así. Ha sido esta semana muy disfrutable. Ver que el Señor es un Dios de paz, ver que el Señor también nos advierte hoy, ese llamado de advertencia, es decir, no te contamines, no hagas, es el llamado que hoy nos está también Dios. Vivimos, como alguien decía, no hermano, vivimos en un contexto en que somos muy influenciables. Vivimos sí, en un mundo en el que lo que yo veo, lo que yo escucho. Ayer, por ejemplo, tuvimos una charla en teología, tuvimos una charla con especialistas sobre pornografía y abuso sexual infantil. Si yo les dijera lo que conversamos, que fue así, porque nadie llegó, nos dijeron que no lleven ni a sus hijos. Fue tremendo lo que pudimos escuchar. Hermanos, vivimos sí en una sociedad, tristemente, que todo lo que está afuera, vamos a verlo, vamos a escucharlo. Pero es claro, si yo quiero, me contamino. Es una decisión. Por eso es que aquí le dice,
Decide no contaminarte. Por favor, sí, vas a rodearte vas a ver un montón de pueblos con un montón de costumbres paganas que adoran a otros dioses, que hacen esto, que hacen aquello, pero te pido, dice el Señor, no se contaminen. Es igual hoy. Vivimos en una sociedad rodeada de muchas cosas, pero el Señor está diciendo, por favor, no te contamines. ¿Puedo leer un párrafo? Sí, sí. Decía, donde dice el libre, dice, la destrucción total representaba el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, en un momento especial de la historia. La toma de posesión de la tierra prometida, la institución de sus juicios, la consagración de algo a la destrucción, estaba bajo control teocrático, eso no lo entiendo. Limitar el periodo de la conquista en el área geográfica bien definida en el antiguo Canaán, como vemos en el estudio, ¿no? Entonces, acá nos está diciendo que Dios sí tiene que actuar. ¿Por qué? Porque también es una de las características de Dios que es la justicia. Tiene que aplicar sencillamente. Dios no es un... Ahora, el llamado que nos hace a cada uno de nosotros, yo creo que el ser humano, ¿no? Aunque soy cristiano, aunque soy una iglesia, muchas veces también nos contagiamos con las costumbres. Eso es lo que pasaba en los últimos días, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que estar nosotros muy abiertos los ojos, ¿no es cierto? Cómo distinguir entre lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde. ¿Cómo debo de conducirme en la vida cristiana? Amén. Ya para... Nosotros tenemos Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, como tuvo planes antes que ya hemos vivido todo, ¿no? Pero para ti, para mí, para ti es un plan hermoso que es arriba. Amén. Recuerden, amén, hermana, qué bonito que participen, de verdad me alegra que mi iglesia participe, porque me da un encanto de que haya... No dejen solo que el misionero, que los ancianos estén los estudios. La próxima semana trata justamente de ese enemigo interno. No solamente hay factores externos que hoy amenazan nuestra vida con Dios, hay factores internos que están afectando la iglesia, pero también mi vida personal que debemos saber cuidar. Ahora yo quiero terminar con este versículo ya, Romanos 6:23. Muy bien, porque la paga del pecado es muerte. Hay una respuesta clara, es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Yo creo que nuestra mayor victoria está en este punto, la dádiva de Dios. Esa es nuestra mayor victoria. Amén. Esa es tu mayor victoria y esa es mi mayor victoria. Que Dios nos dio el regalo. Ahora, este mismo regalo Dios le ofreció a los pueblos cananeos. Les dio tiempo, les dio esa dádiva, les dijo, quieren, ven, pero ellos simplemente rechazaron. Y el final del pecado, por más que queramos, por más que parezca a veces incomprensible a nuestras mentes, no hay otra forma. El pecado, su final, ¿cuál es? O sea, por más que nos parezca la forma en que Dios aplica la justicia rara, a veces no entendemos por qué es así, a veces no va, pero el pecado necesita ser erradicado, castigado, y el juicio final del pecado es la muerte. Por eso acá tenemos que hablar, si bien enfatizamos muchas veces el amor, la gracia de Dios, pero no estamos pasando por la justicia de Dios. La justicia de Dios es que nunca va a haber concesión para el pecado, ¿no? Así que, comprendiendo los dos lados del amor y la justicia de Dios, entonces todo el panorama está. Y hace poco tuvimos una lección, creo que fue amor de Dios, algo creo que así fue, y estudiamos, creo que no sé si fue este año o el año pasado, pero hermanos, no tratemos, muchas veces yo voy a decir no, tratamos de entender cómo es que Dios hace las cosas. A veces no las vamos a comprender realmente porque nuestra mente es finita. Si yo quisiera entender por qué Dios hace esto, muchas veces voy a quedar ahí, ¿no? Colgado en el aire, porque no voy a comprender muchas veces. Solamente, ¿qué cosa? Agradezcamos y amemos la justicia de Dios, porque incluso en su justicia Él manifiesta amor. Él manifiesta amor. Dígame para terminar. Hermano, tengo una pregunta. La
justicia castiga o corrige? La justicia corrige y castiga. ¿Por qué? Porque los que son padres me van a entender. Yo antes de ser papá tenía una idea equivocada de lo que era justicia. Ahora que soy papá y gracias a lo que la iglesia enseña, entendemos la diferencia entre perdonar y asumir la consecuencia. Ahora, Dios no perdona, no hay ninguna duda de ello, pero las consecuencias de mi pecado, Dios no las va a asumir. Exacto. Yo tengo que asumir. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pues, o sea, no podemos decir que no hay que. ¿Por qué? Porque en algún momento, como alguien dijo, las consecuencias de tu pecado te alcanzan. Claro. Sí, te van a alcanzar. Voy a poner un ejemplo corto. Ya voy a tratar de y voy a hacer un ejemplo corto y rápido. Mi hijo hace poco rompió algo que para mí era muy importante. Y yo sí quería tal vez darle como papá, pero mi esposa me dijo no. Respiré y yo le había comprado justo para su cumpleaños unas zapatillas. Y yo le dije, tienes dos opciones simples. Te quedas sin regalo de Navidad o tus zapatillas las agarro y las regalo a un niño. Mi hijo lloró. Mi hijo lloró internamente. Me decía, papá, son mis zapatillas. ¿Cómo las agarras sin regalo de Navidad? Piensa. Estaba llorando como 10 minutos sin poder llorar. Me dolía, ¿no? Porque yo no le lloró. Me dolía como padre. Pero el Señor dijo, decide de una vez. O, por último, yo te castigo, te doy. Y sientes, papá, mis zapatillas. Tuve que, hasta ahora no se ponen sus zapatillas. Están guardadas, no se regalan, pero están guardadas y no saben que están guardadas. Pero él me dijo, dice, incluso en esa conversión, si ustedes se dan cuenta, él fue sabio. Yo le dije a mi esposa, ¿diste cuenta que incluso él aprendió de eso? Porque fue sabio. ¿Qué hubiera pasado si él decía, me quedo sin regalo en Navidad? En Navidad él puede recibir regalos no solo míos, sino de quién? De la familia. Dios, cuando incluso corrige, hay un propósito. Yo cuando vi la elección de mi hijo, yo me fui con mi esposa un rato a llorar y dije, mi hijo fue sabio. Y ahí me di cuenta cómo es que incluso Dios corrige, con propósito. Amén. Mis hermanos, que esta lección nos sirva, por favor, encarecidamente les pido que estudien su lección. Si alguien no tiene ese hermano Reinaldo. Amén, hermanos, aquí. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Víctor Zúñiga, ¿no?, por la exposición del tema titulado Dios pelea por ustedes. Muy bien, vamos a invitar a nuestra hermana Catherine, que tiene el termómetro de la iglesia, cómo estamos a nivel global, ¿no?, con respecto a los estudios, el avance que nosotros venimos estudiando durante toda la semana. ¿Le invitamos? ¿Saludamos, hermanos? ¿Amén? Muy bien. Bien, después de haber realizado lo que es el repaso de la lección de esta semana, nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Cómo es que cuando nosotros confiamos y obedecemos, nos aferramos a Dios, es que Él lucha, ¿no?, las batallas por nosotros. Voy a invitar a cada uno de los maestros de escuela sabática, de los grupos, para que puedan pasar adelante y recibir sus respectivas credenciales. Del grupo número 1. Mencionarles, hermanos, que la diferencia de los grupos que sí estamos teniendo sus piezas es la más relevante es la puntualidad, así que en eso trabajemos, hermanitos, y tratemos de llegar a las 9, está iniciando escuela sabática. Desde esa hora ya se está tomando asistencia. Otro punto también es el estudio de la lección, los 7 días. Del grupo número 4, voy a pasar adelante, un representante.
pie, vamos a entonar el himno 241. Guíanos y acompáñanos también en el transcurso de este día. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La familia Fernández se despide hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar la banda Nuestro Dios con el himno 285. Himno 285, ¿sí? Confío en Jesucristo. Confío
Saludamos, hermanos. Amén. Bueno, hermanitos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Ustedes saben, hermanos, que parte importante de la comunión con nuestro Dios el día de hoy es la oración intercesora. ¿Alguien sabe para qué es la oración intercesora? Que practicamos como parte del culto en las mañanas. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Gracias, hermano Víctor. Hermanos, la oración intercesora es una práctica que Jesús nos dejó como parte del culto cristiano. O sea, nosotros humanamente hacemos hasta donde sea posible, pero cuando ya las fuerzas humanas no dan, entonces lo dejamos en las manos de Dios. Justamente por eso es que nosotros hacemos la oración intercesora. Aquí me está acompañando su hermana Claudia, del Departamento del Ministerio de la Mujer, con el cofrecito de todos los pedidos que cada uno de nosotros hemos colocado allí. Y a través de la oración intercesora por la fe, creemos que cada pedido de oración que está aquí va a llegar ante la mismísima presencia de Dios el Padre por medio de los medios de Cristo Jesús. Así es que voy a invitar a cada uno de los miembros de la congregación de esta mañana para que nos arrodillemos y iniciemos con la oración intercesora. ¿Sí? Voy a invitarlos para que nos arrodillemos y hagamos la oración intercesora. Para lo cual, hermanitos, se pide absoluta reverencia en la casa de Dios antes de poder iniciar con la oración. Querido Señor y bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias en primer lugar, Señor, por el don de la vida, porque en esta mañana, al abrir nuestros ojos, Señor, hemos gozado, Señor, de la salud, de la vida y las fuerzas que nos han permitido llegar, Señor, a tu casa de oración, para que juntos podamos alabar tu nombre, a través del estudio de la palabra, a través de los cantos, para que cada uno de nosotros, Señor, sea fortalecida nuestra fe en nuestras vidas, Padre. Sábado a sábado venimos aquí a renovar nuestro compromiso contigo, Señor, a disfrutar de ese pedacito de cielo que finalmente pasaremos contigo, Señor, en la eternidad. Queremos que el día de hoy, alejado de los quehaceres cotidianos que muchas veces no nos permiten tener esa comunión especial contigo, pero que sin embargo el día de hoy, Señor, dejamos todo eso atrás para que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones estén orientados solamente a darte la honra y la gloria que tú te mereces en este día santo, querido Señor. Aquí a mi costado, Señor, está tu hija Claudia, Padre Santo, portando el cofre de los pedidos de oración, Señor. Tú conoces y sabes al detalle cada uno de los pedidos que los contienen, Señor. Tal vez habrán pedido, Señor, por un tema de salud. Como médico de médicos, Señor, extiende tu mano poderosa sobre cada hijo tuyo para que su salud pueda estar restablecida, Padre Santo. Querido Señor, habrá tal vez pedido por algún estudiante de la Biblia, Señor, que está avanzando poco a poco en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu amor, para que el Espíritu Santo siga trabajando con más fuerza, Señor, y ese corazón pueda ser ganado para Cristo, Padre Santo. Tal vez habrá algún pedido por algún familiar, por algún tema financiero, de trabajo. Señor, tú eres el dueño del universo. Sin embargo, nos has dado la potestad a cada uno de tus hijos para que seamos mayordomos de todas las bendiciones que tú nos proporcionas, Señor. Por favor, Padre Santo, tú que estás en las alturas de los cielos, sabemos que por los méritos de Cristo, Señor, tú conoces nuestros pedidos aún antes siquiera de que nosotros podamos pronunciarlo con nuestra boca, Señor, porque tú escudriñas la profundidad de los corazones, Padre.
cada pedido en este cofre, Señor, sea realizado en la medida de la fe con la cual ha sido pedido, Señor. Padre Santo, pero que la más grande bendición de todas, Señor, sea que en este día la presencia de Cristo, por la fe, pueda morar en nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.